Escucha, afina tu oído. Pon atención a lo que nos enseña la Torá. Enseña que Adonai habló en medio del fuego. Vosotros oíais rumor de palabras. Pero no percibíais figura alguna, sino solo una voz. La pregunta es ¿por qué los hijos de Israel no percibieron figura alguna de la forma del Kadosh Baruj Hu? La Torá lo explica claramente en Deuteronomio capítulo 4 que todo Am Israel se acercó y estuvo de pie al monte y este ardía de fuego hasta el centro de los cielos para revelarnos la alianza, la que nos mandó a poner en práctica. Su alianza la escribió con 10 palabras talladas con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Hoy, recordamos la advertencia que fue hecha por Moshe Rabbeinu a todo Am Israel. Tened mucho cuidado de vosotros mismos puesto que no vistes figura alguna el día que Adonai os habló. En Horeb de en medio del fuego. A ti te fue mostrado esto para que supieres que el Eterno, Él es Elohim y no hay otro fuera de Él, no hay otro fuera de Él, no hay otro fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego y sus palabras has oído de en medio del fuego. Todo esto te hizo porque amó a tus padres y escogió la simiente de después de ellos. Te sacó con gran fuerza de Egipto. La ley dictada a Moshe Rabbeinu fue ofrecida a los pueblos del mundo por instrucciones del Eterno, pero ningún pueblo, ninguna nación, quiso adoptarla. El mundo yace en idolatría postergado ante Baales, imágenes prohibidas, algunas talladas en piedra, otras talladas en la mente y corazón del hombre. Las sirven y las adoran como sus dioses. Escucha, afina tu oído, pon atención a lo que nos enseña la Torá. No añadiréis sobre las cosas que yo os ordeno, ni disminuiréis nada de ellas para que guardéis los mandamientos del Eterno, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Vuestros ojos han visto lo que hizo el Eterno por causa de Baal Peor. Pues a todo hombre que ha seguido a Baal Peor lo ha destruido el Eterno vuestro Elohim. Todo Am Israel se acercó y estuvo al pie del monte Horeb y el monte ardía en fuego hasta el centro de los cielos y él anunció su pacto y ordenó observarlo con estatutos y juicios para guardar mucho vuestras almas de error para que no hagamos ninguna escultura en forma de hombre, o de mujer, de bestia, o de ave alguna alada que vuele, ni de reptil que se arrastre, ni de pez que nada en las aguas, ni tampoco daremos culto ni nos postraremos ante el sol, ni la luna, ni las estrellas con todo el ejército de los cielos. Guardaos de olvidar ese pacto que el Eterno, vuestro Elohim, tiene hecho con vosotros para que no hagáis escultura alguna a semejanza de cualquier cosa que te ha ordenado no hacer el Eterno tu Elohim. Es un fuego devorador, Elohim celoso es. No podemos adorar ni tampoco rendirle culto a ningún astro ni a nada que esté debajo de ellos, de ninguna cosa creada que haya sido relatada en el orden del primer libro de la Torá. Las imágenes que en forma de dioses hombres hayan sido talladas en la mente y el corazón de la humanidad, deberán ser desechadas, pues esta praxis está prohibida. La Torá nos instruye que debes saber y considerar en tu corazón que solo el Eterno es Elohim, arriba en los cielos y abajo en la tierra, no hay otro alguno, y debes obedecer y guardar sus mandamientos. Devarim 4, 39-40. Shema Israel Adonai Elokeinu Adonai Echad.
שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל